Bienvenidos a Misterios de la Biblia, un espacio para poder hablar de la palabra del Señor, para poder profundizar los textos bíblicos. Hoy vamos a ver un tema que lleva por título ¿Cómo fue el ministerio de Juan el Bautista? Según el libro de Mateo, en su capítulo 11, el versículo 11 dice Jesús: de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el Bautista es conocido como uno de los más grandes profetas, porque fue el que preparó el camino para la venida del Mesías. Sin embargo, cada persona que sirve a Dios tiene su propia historia. Y creo que en la mayoría, por no decir en todos, tenemos lo bueno que hacemos, pero a la vez lo malo. Aunque no debe ser así. La verdad es que muchos comenzaron bien, pero han terminado muy mal con Dios. Como hijos de Dios, estamos llamados a comenzar bien y a terminar muchísimo mejor. Pero si no lo hemos estado haciendo, es necesario que si hasta aquí nos hemos estado caminando, quién sabe mal, de aquí podemos enmendar y podemos terminar bien nuestro trabajo sirviendo a Dios. Para que no nos suceda como le sucedió a Juan el Bautista, que comenzó bien, pero terminó mal. Primero veamos quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios para preparar el camino para la llegada de Jesucristo. Juan el Bautista es hijo de Zacarías y de Elizabeth, que entre Jesucristo había una relación que eran primos, familiares. Juan el Bautista preparó el camino para Jesucristo. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Inclusive que cuando Juan no lo quería hacer, Cristo le dijo: deja que se cumpla toda justicia. Fue el que vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús. Juan el Bautista fue el que presentó a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista es el que dijo que no era digno de desatar la correa de la sandalia del maestro. Juan el Bautista fue el que dijo que el que venía tras de él era más poderoso que él. Impresionante lo que dijo Juan el Bautista, lo que hizo. Pero ¿cuál era su función? Porque cada hombre de Dios, cada mujer de Dios tiene una función. Y la función de él era preparar el camino para la llegada de Jesús. Es decir, que tenía que dar testimonio, tenía que predicar. Y lo hizo muy bien, lo hizo con excelencia.
En el libro de Mateo, en su capítulo 3, los versículos 11 y 12, dice: a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista cumplió esa función. Pero veamos qué dice Jesús. En el libro de Juan, en su capítulo 5, los versículos 35 y 36. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me envió o que me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Jesús dice que Juan el Bautista era una antorcha, una lámpara. Dice que ardía y alumbraba. Juan el Bautista es la figura de la lámpara que ardía en el tabernáculo. Recuerden que esa lámpara ardía toda la noche. Y cuando vino Juan el Bautista, vino para alumbrar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en tinieblas. Pero usted me dirá, entonces, ¿es posible tener una Biblia, tener un templo, tener una sinagoga y estar en tinieblas? ¿Tener rabinos y estar en tinieblas? Claro que sí. Porque cuando las personas van en sus propios caminos y no piensan a caminar como Dios dice, se comienza a caminar en tinieblas. Por eso, uno de los proverbios dice: hay caminos que le parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, es decir, camino de tinieblas. E Israel estaba en tinieblas. Entonces, Juan tenía la responsabilidad de alumbrar en medio de ese tiempo de tinieblas, porque Israel estaba de noche. Y cuando hablo de noche estoy hablando espiritualmente. Vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en su capítulo 27, los versículos 20 y 21, donde relata: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces Juan el Bautista estaba como una lámpara, estaba ardiendo, que alumbraba, para que las personas puedan ver la luz y no puedan caer. Recuerden que Juan el Bautista estaba todo haciendo esto. Estaba preparando el camino, pero él tenía la responsabilidad de alumbrar. Pero todo esto era antes que llegue la luz del día. Una vez llegada la luz del día, la lámpara de Juan tendría que apagarse. Porque ahora ha llegado la luz del mundo. Usted se pregunta: ¿y entonces quién era la luz del mundo? La luz del mundo era Jesús. En el libro de San Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Jesús era la luz del mundo. Llegó la luz. Entonces, ¿qué tendría que hacer Juan el Bautista? Tenía que unirse a Jesús, ponerse a las órdenes de Jesús, él con todos sus discípulos. Pero el problema es el prestigio muchas veces. Él quería mantener su prestigio porque él era considerado como uno de los profetas. Dice que inclusive Herodes quiso matarlo, pero no lo hacía porque temía al pueblo, porque el pueblo lo tenía como profeta. ¿Sabe, estimado hermano, cuánto cuesta tener un corazón humilde, verdad? A veces uno se puede acostumbrar a estar allí, en alta jerarquía, en alto nivel. Pero usted tiene que saber que cada uno de los seres humanos, de los predicadores, tenemos un tiempo. Y ese tiempo va a terminar. Y durante el tiempo que podamos tener, que nos pongamos a las órdenes de Jesús. Tercer lugar, veamos qué hizo de malo Juan el Bautista. Llegó la luz y él seguía alumbrando. Recuerden que él tendría que alumbrar, él era como lámpara, tendría que alumbrar solamente la noche. Una vez que llegó la luz del día, que era Jesucristo, Juan el Bautista ya no tendría que hacerlo. Él dijo: es necesario que él crezca para que yo mengüe. Pero no lo cumplió. Él seguía alumbrando. Juan el Bautista seguía teniendo sus discípulos. Según el libro de Mateo capítulo 9 versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué le parece? Es decir, que Juan el Bautista se había unido a los fariseos y comienzan a cuestionar a Jesús, que ellos estaban ayunando y los fariseos eran enemigos de Jesús. Entienda bien esto. Es decir, que Juan el Bautista se unió a los fariseos. Pensaba como los fariseos, actuaba como los fariseos. ¿Qué pasó? Lo que sucedió, que el Espíritu de Dios que estaba en Juan el Bautista se apartó. Ya no tenía el discernimiento para poder discernir qué es lo que estaba haciendo. Pero ¿qué más pasó? Cuestionó a Jesús. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Le dijeron que Jesús estaba equivocado, que Jesús estaba errado. Y Jesús, él no estaba equivocado, él sabía lo que hacía. Porque Jesús era la luz del mundo. Jesús había venido para alumbrar a aquellos que estaban en tinieblas.
Pero veamos la respuesta que dice Jesús. Jesús le dijo: ¿acaso los que están de bodas pueden tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Juan el Bautista debía estar juntamente con Jesús, pero no. Ahora su pensamiento era distinto. Cuestionó a Jesús. Pero algo más sucedió. En Mateo 11, 2 y 3. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Sabe lo que sucedió aquí? Juan el Bautista perdió su fe. Él fue el que dio testimonio y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el que dijo que el que venía tras él era más poderoso que él. Pero ahora su fe había perdido. Por eso la Biblia dice en el libro de San Lucas, en su capítulo 18, el versículo 8: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchos están perdiendo la fe. No pierda su fe en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Juan el Bautista perdió su fe en Cristo. Hermano amado, es impresionante. Un hombre que había dado testimonio de Jesús, pero perdió su fe. Es decir, Juan comenzó bien, con excelencia, pero terminó mal. ¿Cómo lo quiere hacer usted? Si hasta aquí ha estado caminando, quién sabe mal, pero puede enmendarse y puede terminar bien. Pero lo triste es que muchos han comenzado bien y han terminado muy mal. Veamos en cuarto lugar las consecuencias. En el Mateo 11:11 dice Jesús: de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Es que para llegar al reino de los cielos hay que tener fe. Y por más pequeñito que sea, no perdió su fe. Pero Juan el Bautista había perdido su fe en Cristo. Juan el Bautista llegó a desconfiar de Jesús. ¿Sabe, estimado hermano? Usted se quedará, estará asombrado. Es que usted tiene que saber que los seres humanos somos falibles. Los seres humanos nos debilitamos. En un momento podemos estar muy desafiantes. En un momento podemos ser invencibles. Pero después nos cansamos, nos desanimamos y hasta comenzamos a dudar de Dios.
después de haber visto muchos milagros, de haber visto sanidades en tu misma vida, y te lleva a dudar de Dios. Ahora Jesús dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, es decir, mayor que Juan el Bautista. Otra consecuencia, lo mataron. Pero no lo mataron por la causa de Cristo. No lo mataron por ser discípulo de Jesús, por haberse unido al grupo de Jesús. Hermano mío, Juan el Bautista tendría que unirse a Cristo Jesús, a la verdad. Pero murió así. ¿Cuál es la enseñanza, mi estimado hermano? Que no nos pase a nosotros lo mismo. Muchas personas han comenzado bien. Alababan el nombre del Señor, predicaban la palabra de Dios, daban testimonio de lo que Cristo ha hecho. Pero al venir la dificultad, se apartaron de Dios. Otros han comenzado a dudar de Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Que comencemos bien y terminemos bien. Que no comencemos bien y terminemos mal con Dios. Pero si hasta aquí usted ha estado caminando mal con Dios, puede enmendarse y terminar bien. Si tenemos un historial malo, podemos cambiar la historia. Pero que no nos pase lo que le sucedió a Juan el Bautista. Esta escritura se escribió por causa de nosotros. Para que nosotros comencemos muy bien y no terminemos mal. Si comenzamos bien, también terminemos con excelencia. Voy a concluir diciéndole que Juan el Bautista comenzó muy bien y terminó muy mal. Perdió su fe, se unió al grupo de los fariseos. Le pregunto a usted, ¿cómo quiere terminar? ¿Mal o bien? Pero si usted ha sido un hombre o una mujer muy prestigiosa, de fama, es necesario que usted tiene que menguar para que Cristo Jesús tenga que vivir en usted. Y que el Espíritu de Dios no sea parte de su vida. Jamás busquemos nuestros propios intereses. Si Dios te puso en un puesto de liderazgo, pero Dios te dice que es un tiempo, tienes que entender que si alguien se levanta, es porque tu tiempo ha terminado. El tiempo de Juan fue un cierto tiempo y vino el tiempo de Cristo, porque Jesús era la luz del mundo. Y las personas que se unen a la luz es para que no caminen en tinieblas y tengan la luz de la vida. Y caminen en luz todos los días de su vida. Unámonos a Cristo Jesús.
Porque la lámpara, la luz que tiene Cristo, nunca se apagará. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Siga caminando en la luz de Cristo Jesús. Pero que no nos pase lo que le pasó a Juan el Bautista.